Explanada y para despedir el programa de hoy vamos a hablar de una fecha que celebramos la semana pasada, hoy ya lo hemos dicho, 25 de noviembre, Día por la Eliminación de la Violencia Machista, pero es que, como ya digo, la semana pasada, hace muy poquito, 20N, fue el Día de la Memoria Trans que se celebró por primera vez en Alicante, así que vamos a recibir como colofón del programa de hoy a Lidia Ana, presidenta de Entendemos LGTBI. Bienvenida, Lidia. Muchísimas gracias, como siempre, buenas noches y mi agradecimiento por contar con nosotros. Sí, porque hoy es un día donde se reivindican muchas cosas, pero no debemos dejar atrás ni olvidar, y fíjate que tenemos la fecha muy reciente, que el colectivo trans también lleva su lucha, también obviamente hay que defender defenderlo de estas agresiones, ¿no? que estamos viendo cada día, no sé si cada día más en los medios, pero desde luego hay un número elevado de agresiones que se hacen con motivo del género, en este caso de personas trans, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que hoy, día 25 de noviembre, se ha celebrado el Día contra la Violencia de Género, en el cual las mujeres trans también estamos involucradas. La violencia que se ejerce contra mujeres trans es siempre y será, y tiene que quedar claro, violencia de género. Por otro lado, también está, cuando hablamos de la violencia contra las personas trans, pues todos los géneros, masculino, femenino y aquellos que se identifiquen de otra forma, estamos involucrados. Claro. Tiene que quedar claro. La primera vez que se celebra en Alicante, es verdad que no es una fecha que no tenemos muy arraigada en nuestro calendario, pero se remonta a hace mucho su reivindicación, ¿no? Su creación. Pues sí, se remonta al año 1900, quiero recordar, 98. Fue en Estados Unidos cuando se creó esta fecha, el asesinato de una mujer trans, Rita Hester, una mujer trans afroamericana, que bueno, fue asesinada y parece ser que los medios se ensañaron con ella. Los medios de comunicación no la trataron como la tenían que tratar. Hombre disfrazado de mujer asesinado, hombre asesinado que se hacía llamar Rita y todas estas tonterías que incluso en este momento y en nuestro país todavía digamos que hay muchos periódicos y muchos medios que deberían revisar las reglas que existen para tratar a las personas trans. De modo que no es como se ha dicho, 20N en nuestro país siempre ha venido asociado a una celebración. Aquello. Sí. Algo que dicen los nostálgicos de otras épocas. ¿No? Curiosamente hay nostálgicos 20 añeros, lo cual no entiendo. Claro. Hay nostálgicos jovencicos. No, a mí no me gusta la palabra nostálgico cuando queremos decir franquistas, pero bueno. Añoramos un paraíso perdido que nunca conocimos y quizá no fue tan Sí, pero tan nostálgico paraíso, es y que quiero yo que sé, que señalarlo. te gusta el vinilo. Pero bueno, no ha sido necesariamente por darle a esta fecha otro significado, para apropiarlo para la lucha trans. Aquello fue en España. Esto ha sido Estados Unidos, no tiene nada que ver, que no ha sido pero nos por viene eso. súper bien, eso es verdad. Sí, viene bien para también pues, que otras personas... Para enterrar a quien ya estaba enterrado hace ya unos cuantos años, que eso que quede claro. Ahí estamos viendo además el acto institucional, gente que salió también a la calle, la pancarta de rigor. Fue maravilloso. Por un lado, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Alicante por el tema de que es la primera vez, eso ha sido una fecha histórica este viernes pasado, 20 de noviembre, la primera vez que se ha celebrado el Día de la Memoria Trans. Por otro lado, pues quiero dar las gracias a todos los partidos políticos que estuvieron ahí, salvo una excepción de la que no vamos a hablar y que es la excepción normal, ni siquiera los conozco todavía en persona, ¿Sí? Pero decir que estuvieron todos ahí, que todos estuvimos juntos. Muy bien. Y ahí vemos... Ah, mira, ¿ya estás tú? Sujetando naturalmente que Hombre, estoy yo. claro, ¿cómo no vas a estar? Sujetando la pancarta. Ahí estamos con la pancarta y estamos haciendo un minuto de silencio por todas las personas trans asesinadas en estos años. Que este año, el último recuento ha sido en el 2018, 331 personas trans asesinadas en el mundo, a nivel mundial. Y durante 10 años, y los últimos 10 años, más de 3.000. Y el recuento sigue, porque lo cierto es que yo que sigo mucho las redes y además me hago ver en redes, cada día hay una mujer trans, como mínimo, que es asesinada. Y cada día hay un goteo increíble, igual que lo está siendo ahora mismo con el tema de la violencia de género en España. Hoy mismo otra mujer ha sido asesinada también. Ahí estamos viendo además el vídeo que habéis lanzado desde Entendemos, donde las cifras se especifican por países, por continentes incluso. Es difícil también contabilizar el número de víctimas, ¿no? Las estadísticas, porque hay países que recuentan estas estadísticas
y hay países de los que no sabemos nada. O no, que a veces se engloban dentro de muertes al uso y no se le da la connotación. Como se decía aquí en España hasta hace poco, crimen pasional. Ay, por favor, Por de acá. crimen pasional. Crimen pasional. Menos mal que es ya que se me suena desterró. más a película de terror de la Universal, pero... Sí, pero bueno, pero que tú sabes que eso existía en la justicia, ¿no? Naturalmente, en la justicia, crimen pasional. Y al Sí, hombre, sí. Y al hombre pues era un atenuante. Claro. Y a la mujer a la cárcel. Pero ya sabemos que, que hasta hace unos años No, el adulterio estaba penado con cárcel. Hasta los Sí, sí. primerísimos 80. Sí, La sí. mujer iba a la cárcel. El hombre, jajaja, una aventurilla. Así era el tema y hay que recordarlo. No, desde luego que las cifras están ahí. Intentamos que a diario ese número se vaya reduciendo, pero De eso se trata. ¿cómo podemos hacerlo? Desde la educación, que siempre se dice, hay que cambiar el concepto que tenemos de los géneros. Es un problema muy de base. Es un problema muy de base, muy de base. A ver, tiene que quedar claro que nuestra sociedad occidental y la mayoría de sociedades viven en base a un concepto patriarcal de esta sociedad. El hombre es el primero, la mujer tiene que estar supeditada y de repente irrumpimos un grupo de personas que, Sí. bueno, imagínate, personas trans, mujeres que se sienten y que saben que son, personas que nacen mujeres y se sabe que son hombres y hacen lo que pueden para vivir su sociedad, vivir su circunstancia, su personalidad de cara a la sociedad. Personas que nacen hombres que en realidad son mujeres, somos mujeres, que lo sabemos desde que tenemos uso de conciencia. Y ahí estamos. Te diré, a ver, teniendo en cuanto al tema de las personas LGTB, Sí. ser homosexual, ser lesbiana, puedes elegir dos cosas. Sí. Elegir dos cosas, hacerlo público y atenerte a todo lo que te venga, o callarte y vives como cualquier persona cisgénero heterosexual. Cisgénero quiere decir todas aquellas personas que no son trans. Vale, una persona trans no tiene otra salida que mostrarse como es. Algunas eligen el camino de intentar la total mimetización, por ejemplo, con las mujeres cis, con los hombres cis, y ese camino es muy, 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 muy difícil. Otras, como es mi camino, elegimos mostrar al mundo nuestra condición de personas trans. Somos cuerpos trans, somos cuerpos nuevos, somos distintos, somos distintas. Somos distintes, valga el lenguaje que se utiliza ahora. Sí. Pero la cuestión es que estamos aquí. Y la sola existencia de las personas trans es un revulsivo hacia ese sistema patriarcal y machista que existe desde momentos inmemoriales. Claro. Estamos hablando de asesinatos con motivo del género, en este caso de la condición de transexual, pero también estamos viendo, desgraciadamente, casos de personas muy jóvenes que han sufrido acoso en sus aulas, que además estaban inmersas en una transición de género y que precisamente por ese acoso pues, han tomado la decisión de acabar con su vida de forma voluntaria. Pues imagínate lo que hace falta. Entonces, esto también hay que trabajar mucho para que las personas jóvenes... Sí, hay que trabajarlo. Porque, sí, hay que trabajarlo. Claro. Desde nuestra asociación y desde otras asociaciones compañeras, hermanas, nuestro lema es educación, educación y educación. Lo primero, educar a la sociedad. Parece ser que, teniendo en cuenta el auge de ciertos movimientos involucionistas, y no hablo solo de España, sino de Europa, Estados Unidos, países que se supone que somos un poquito la vanguardia de los derechos humanos, pues parece que el trabajo no se ha hecho del todo. Parece ser que estos movimientos han surgido antes de que esta sociedad estuviera del todo educada con simplemente el respeto a las otras personas, a los otros sectores de la sociedad, a los otros sectores que decimos, estamos aquí, somos como somos y no vamos a retroceder ni un milímetro. Y es difícil porque, claro, estamos hablando de tu identidad, de tu identidad de género, pero claro, luego, una persona transexual, ¿cómo proyecta su vida laboral, por ejemplo? Pues la vida laboral, evidentemente, y me voy a ceñir un momentico a nuestro país, está evidentemente, y lo voy a decir, perdóname los niños que me escucháis, muy jodida. Está mal, ¿no? La vida laboral... Está mal, digámoslo así. Yo soy muy bestia. La vida laboral de las personas trans, pues tengamos en cuenta que hay un 80% de personas trans que están en el paro.
que estamos en el paro y que, como en mi caso, intentamos buscarnos la vida por un montón de campos, de historias y tal, vale. El único 20% que trabaja en España, la mayoría de ese 20% se dedican a la prostitución. Y encima son estigmatizados por ello. ¿Por qué? Porque la sociedad sigue asociándonos. En general, la mayoría nos sigue asociando a que las personas trans somos prostitutas, somos yonkis, somos camellos, somos lo peor, la de la sociedad. Lo cual a mí, por un lado me cabrea, por otro lado me río todavía de lo que hace falta, como tú decías hace un momentito, educar a la sociedad, educarla. Nosotros desde nuestra asociación, entendemos, pues intentamos, lo primero, nos hemos marcado un lema, un evento como mínimo por mes, visibilidad. La visibilidad es otro de nuestros lemas. Hacer ver que las personas LGTBI, que las personas trans, pues somos personas, igual, somos personas, eso es lo primero. La condición de trans, de bisexual, de homosexual, de lesbiana, es solamente una parte de nuestra personalidad, una parte de nuestra identidad. ¿Sí? Y que somos tan válidas como otras personas, y eso tiene que quedar claro a todo el mundo que nos escucha, para contribuir a nuestra sociedad. Y tenemos además una visión que puede enriquecer y muchísimo desde nuestra propia condición al progreso de la sociedad en igualdad, en armonía, en diversidad. Fíjate que aquí en España, y con razón, nos alarmamos cuando vemos algún caso de algún crimen que se ha cometido contra todo el mundo, pero cuando es una persona transgénero, que es de lo que estamos hablando, sí, obviamente, pues a vuestro colectivo y a toda la sociedad le alarma, ¿no? Porque dice, bueno, algo está pasando. Pero en otros países es casi pues la orden del día, te digo. Es que Brasil, es curiosísimo. Brasil, México y Estados Unidos son los países en los que más crímenes contra personas trans se están cometiendo. Como digo, sin tener en cuenta que hay otros países de los que no tenemos, noticias, porque allí no se hace un recuento, no se hace un censo. Hablamos de países ya, teocracias islámicas, países del tercer mundo, que esto lo tienen como jajaja a la orden del día. Pero fíjate, Brasil, México y Estados Unidos. Y en los últimos días, antes de venir hoy aquí, ¿sí?, antes de estar contigo esta noche, estoy viendo en el Facebook, en un montón de sitios, en las redes, casi cada día hay un asesinato de una persona trans en México o en Brasil. Claro, un asesinato de una persona trans motivado precisamente por el hecho de que es trans, no por otra cosa, no porque quieran robarle la cartera, ni nada de eso. La motivación está clara. Y no sé si se investigan tampoco con toda la efectividad que merecen, o son... Depende del lugar, del país, de la propia comisaría, depende de... Pero en países latinos, por ejemplo, se tiene la sensación de que, bueno... Tienen mucho que trabajarse todavía. Los países latinos están, digamos, no quiero ser evidentemente ni xenófoba, ni racista, ni nada, pero tienen mucho que trabajarse todavía con respecto a otros países en los que nuestra realidad, tanto las personas trans como las personas LGTB, está totalmente admitida. Eso es, y además yo tengo contacto con personas de países latinos que hay cosas que me dicen que me ponen los pelos de punta. Claro. A una persona trans se la asesina, muy bien. ¿A quién le importa? Eso digo, que da esa sensación. Aquí hace hace un par de meses, en Alicante hubo un crimen de odio contra una persona trans. Se le pegó una paliza por parte de dos personas a una chica ahí cerca de Luceros, tal y tal y tal. Y hubo un montón de opiniones, un montón de gente que se volcó por ella, un montón de gente que quiso saber. Hay países, en general, en los cuales los crímenes contra la persona trans es como matar a una rata. Así te lo digo de claro. Y luego, lo que hemos comentado al principio, vemos titulares a veces que no se corresponden con la realidad, porque lejos de decir que una persona... Bueno, simplemente habría que decir una persona, pero bueno, si quieres decir que es transgénero, no hay ningún problema. Pero es que muchas veces se enmascara con otras cosas, ¿no? Sí. Un hombre que se besó, que se vestía de mujer o que se hacía llamar tal... Terrible, ¿eh? Encontraron un cadáver de una persona, de una mujer trans que habían matado, y uno de los titulares fue: encontrado el cadáver de un hombre vestido de mujer. Y luego rectificaron. Pero primero hay que saber antes de hablar, pienso yo. Igual que hace poquito en un diario de un gran predicamento en nuestra comunidad, salía el titular de... Una trans le apuñala a un hombre, tal, no sé qué. La mujer, evidentemente, era un trans o una trans, no me acuerdo, un trans sería mucho peor, apuñala a un hombre y tal, ¿vale? Pues, hombre, yo les escribí un mensajito diciendo, el titular correcto sería:
una mujer trans Sugeriste un titular. apuñala a un putero. Porque en realidad la mujer es una delincuente, evidentemente, pero hay que hablar. No existen trans, existen personas trans, hombres trans, mujeres trans. Eso, digamos que a los medios hay que educarlos mucho. Hay algunos que se prestan a ello y que se corrigen, y otros que simplemente por su ideología, siguen tratándonos así. Ideología. Nos llaman ideología de género. A personas LGTBI y a las mujeres, al tema precisamente que se celebra hoy del día contra... Ay, mira, Dios, ya nos mi están móvil. dando aviso. No, pero sí que es verdad que Sí, del día contra la violencia de género se nos llama ideología. Cuando la ideología Y es el la suya, adoctrinamiento, que por es una ideología y adoctrinamiento intentan que las mujeres, las personas LGTBI, no conquistemos ciertos derechos cuando somos personas, no ideología. Eso tiene que quedar muy claro y la tontería tiene que verse desvelada, vamos. Fíjate que son muchos ámbitos desde los que hay que trabajar. Y uno de ellos, que yo también me lo planteo a veces, es la sanidad. Porque no sé hasta qué punto la sanidad pública os provee de lo que necesitáis para hacer una reasignación. ¿Cómo funciona esto? A ver, la sanidad pública funciona de forma en la que todavía dependemos mucho del factor psiquiátrico, ¿vale? Pues cuando una persona se revela como que soy una mujer, si nació hombre, soy una mujer si nació hombre, tiene que dar determinados pasos. El primer paso que yo di en su momento fue pues contactar, y el que puede dar todo el mundo, quiero decir, estoy precisamente hablando para todo el mundo que me escucha. Fue contactar con una asociación que estaba entonces en Alicante, y contacté con una persona, una activista trans, y ella me dio el teléfono del psicólogo que se ocupa en toda nuestra provincia de Alicante de las personas trans. Fui a él y a la tercera o cuarta sesión pues me dijo, perfecto, Lidia, me dio luz verde, soy apta para hormonarme. Vale. Bien, hasta los 2 años de de hormonación... eso se encarga la Seguridad Social. Se encarga la Seguridad Social, que quede claro. De la hormonación, la Seguridad Social te paga esa consulta psiquiátrica, la hormonación y la operación de reasignación. Vale, esto porque muchos espectadores no saben exactamente eso es lo que quiero contar, precisamente. Pues me dio luz verde y empecé con la reasignación, y a los 2 años, hasta los 2 años, no puedes o reasignarte o cambiar tu DNI. Yo he cambiado mi DNI, todavía no me he reasignado. En otros países ni siquiera existe esta ley, o en otros pues te pueden pagar incluso operaciones estéticas, el tema del pecho y el tema de convertir tu cuerpo en el de un cuerpo, digamos, de mujer normativa. Además, ya hemos dicho que desde muchos ámbitos se lucha, la política es importante. No sé si las medidas simbólicas son importantes, del tipo que, por ejemplo, en Madrid hay una plaza a la memoria trans, aquí se sugirió hacer una. Sí, se ha sugerido y me ha gustado mucho esa idea. Precisamente un político con el que estuve hablando precisamente este miércoles quería crear eso y me parece perfecto. Las medidas simbólicas pues son importantes, pero más importantes veo yo las medidas efectivas. Claro. Las medidas, como siempre digo y siempre diremos, y te lo diré 1000 veces siempre que venga aquí, educación, 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 y también visibilidad. Desde nuestra asociación, como he comentado ante un momento, el tema de los eventos, por lo menos un evento al mes, se trata de proporcionar una visibilidad a las personas LGTBI, a las personas trans y demás. Importantísimo, algo por lo que estamos luchando. Nuestro primer objetivo de lucha de las personas trans en este momento es el de conseguir una ley integral trans que abarque todo el territorio español. Una ley que nos proteja, una ley que nos proteja de la transfobia, una ley que nos dé, digamos, el estatus de ciudadanos españoles, porque la mayoría de ciudadanía, desde que nace, tiene ciertos derechos. Las personas trans, en el momento en el que necesitamos o decidimos emprender nuestro camino, de repente perdemos varios de esos derechos. Derecho al trabajo, derecho a una vida digna, derecho al respeto. De repente una persona trans todavía se la considera una persona de las cloacas, y eso es algo que hay que cambiar, y mucho. Las personas trans, como digo, tenemos mucho que aportar a la sociedad. Muchísimo. Pues sí, desde luego que hay mucho camino por hacer, que gracias a asociaciones del tipo de Entendemos LGTBI y otras tantas se están dando pasos, y lo que decimos siempre, lo ideal es que no se quede en una fecha,
aunque ese 20N se celebró y hay que celebrarlo Que para sea recordárnoslo. todos los días del año. Claro, lo típico, que sea todos los días, incluso que llegue un día que no haya que celebrar nada, ni El reivindicar principal nada de objetivo esto. de las asociaciones que luchamos por los derechos de un sector de la sociedad es que llegue un día en el que no sea necesario que existamos. Ese es el Pero primer entre que objetivo. llega y no llega... Debe serlo, ¿eh? Hay algunas que sí, algunas que no, pero debe de ser ese el primer objetivo. Pues mira, mientras llega o no llega, lo dicho, hay que ir dando pasos y trabajando muchísimo, así que gracias Lidia por haber venido. Gracias a ti siempre, mientras llega o no llega, aquí estaremos Aquí y aquí no estarás. tenemos... Bueno, tú y todos los que lucháis por Naturalmente. ello. Nosotros, mira, nos hemos quedado ya sin tiempo. Vamos a despedirnos de nuestros espectadores. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Mañana volveremos aquí a la Canti Televisión. Ya sabéis, a eso de las 7:30 estaremos en nuestro saloncito. Descansad, disfrutad de lo que queda de día y muy pronto estamos de vuelta.